Hoy vamos a hacer una discusión inicial de lo que se conoce como saturación de gas crítica y como veremos, al igual que ocurre con otros puntos extremos de saturación y de movilidad de fluidos, se trata de un término engañosamente fácil de concebir, pero muy difícil de cuantificar operativamente. Los objetivos de esta presentación son los siguientes. Por un lado, vamos a tratar de definir el propio concepto de saturación de gas crítica. También vamos a analizar los mecanismos físicos que llevan a que un medio poroso alcance una saturación inicial de gas que no es móvil. Y por último veremos si es posible establecer una forma físicamente correcta de incluir este valor en las curvas de promedios relativa a gas-petróleo. Si recurrimos a la definición que ofrece el glosario petrolero de PetroWiki, nos encontramos con una definición que puede sonar también engañosamente simple. Esta definición, traducida al castellano, que podemos considerar una especie de definición oficial, expresa que la saturación de gas crítica es aquella en la que el gas se vuelve móvil por primera vez durante una inyección de gas en un material poroso que inicialmente está saturado con petróleo y o agua, y si por ejemplo la saturación crítica de gas es del 5%, el gas no fluye hasta que su saturación supere el 5%. Los valores de saturación de gas crítica oscilan entre 0 y 20%. Pero como ya dije, aunque esta definición parece ser fácil de entender, lo que quizás no sea evidente es que incluye una contradicción insalvable. Cuando se dice, si, por ejemplo, la saturación crítica de gas es del 5%, el gas no fluye hasta que su saturación supere el 5%, entonces lo que tenemos que preguntarnos es algo así como, ¿cómo pasamos de 0% al 5% de saturación de gas si el gas no fluye por el medio poroso? Por mucho esfuerzo que hagamos, resulta imposible definir una saturación crítica de gas de forma que evite esta contradicción. En realidad, como ya hemos visto en otras presentaciones y seguiremos analizando toda vez que sea necesario, esta es solo una más de las tantas inconsistencias del uso erróneo del concepto de probabilidad relativa que son definidas o fueron definidas para saturaciones puntuales en medios lineales y homogéneos bajo dominio exclusivo de fuerzas viscosas y se emplean para tratar de modelar sistemas tridimensionales en función de saturaciones medias bajo equilibrios variables de fuerzas. En los desplazamientos multifásicos se llega a las condiciones que se definen como saturación de gas crítica por dos vías diferentes. En otras palabras, se puede introducir el gas en el medio poroso mediante lo que se conoce como empuje externo, en lo que sería la situación generada, por ejemplo, al emplear un pozo inyector de gas, o por una liberación masiva de gas, conocida como gas drive interno, en donde lo que básicamente ocurre es que el gas se genera en todo el volumen de petróleo sometido a una depletación por debajo de la presión de saturación. En esta primera presentación analizaremos solo el primero de los dos mecanismos mencionados. Es el caso en que el gas proviene de una fuente externa al medio poroso saturado con petróleo, y de hecho, esta es la manera en que se mide la probabilidad relativa a gas-petróleo en el laboratorio. Para entender mejor el origen de las inconsistencias mencionadas, parece adecuado entonces analizar la forma de obtener las curvas de probabilidad relativa a gas-petróleo en el laboratorio. Básicamente, estas curvas se obtienen sobre lo que denominamos plugs o muestras cilíndricas que se extraen del subsuelo, y el método más simple y que más se utiliza es el método no estacionario. La muestra de laboratorio típicamente es de 1,5 pulgadas de diámetro, casi 4 centímetros, y posee entre 2 y 3 pulgadas de longitud, unos 6 o 7 centímetros. A partir de este momento, la vamos a representar esquemáticamente como un rectángulo en el que vamos a separar la saturación de fases con rectángulos de diferente color. En azul indicamos la saturación de agua irreductible, que no va a cambiar a lo largo de la experiencia, y en verde esquematizamos la fracción del sistema poral saturado con petróleo, que es la fase que va a ser desplazada durante la inyección de gas. A esta muestra se la confina lateralmente en una celda de medición, de modo tal que quedan expuestas solamente una cara de ingreso de fluidos y una cara de salida de los mismos. Durante el ensayo se inyecta gas e, inicialmente, se produce solo petróleo por el otro extremo, hasta que el gas supera lo que incorrectamente suele calificarse como saturación crítica y se manifiesta en el extremo de producción. A partir de ese momento se producen ambas fases en forma conjunta y en caudales variables en el tiempo.
En resumen, emulando la historia de los reservorios en producción, se parte de un sistema con el máximo de petróleo, generalmente en condiciones de agua irreductible, y al final del ensayo de laboratorio se alcanzan las condiciones de petróleo residual. Durante el ensayo se miden los caudales de producción de gas y de petróleo por la cara de producción. Cuando se resuelven las ecuaciones de flujo en condiciones explícitas, se emplea lo que se conoce como teoría de avance frontal. Entonces, deberíamos preguntarnos cuál es la saturación de gas crítica al momento del breakthrough, o sea, cuando el gas irrumpe la cara de salida. ¿Es la saturación de gas media o la saturación de gas en la propia cara de producción? Si ahora prestamos atención a las curvas que se generan en el laboratorio, otra vez puede parecer que se entiende muy claramente lo que representan, pero hay algunas sutilezas, quizá no tan sutiles, que pueden ser difíciles de apreciar para el usuario desprevenido. Si bien es muy claro que el eje vertical expresa la probabilidad relativa como cociente entre la probabilidad efectiva medida en cada punto del ensayo dividida por la probabilidad absoluta de la muestra, no suele resaltarse que las saturaciones de gas indicadas en el eje horizontal no son saturaciones medias, sino lo que se conoce como saturaciones puntuales, que se calculan en el extremo de producción del plug o muestra de laboratorio. La propia teoría permite usar esta curva para describir lo que ocurre en cualquier plano del desplazamiento, pero eso no aplica a la muestra en su conjunto, puesto que en la misma muestra, coexisten simultáneamente diferentes saturaciones de gas durante el desplazamiento. Y si bien siempre existe una saturación media para toda la muestra, no puede definirse una saturación puntual para todo el conjunto, pues sería lo mismo que hablar, por ejemplo, de un color único en un paisaje. Este tema se desarrolló ampliamente en el video destinado a analizar el propio concepto de probabilidad relativa. Entonces, ¿qué ocurre cuando definimos un valor de saturación de gas crítica en una curva como la que estamos viendo? Imaginemos que, como indica la imagen, establecemos una saturación de gas crítica cercana al 10% del volumen poral. Básicamente se pueden seguir dos criterios diferentes para introducir esta saturación de gas crítica. En el gráfico de la izquierda, el criterio empleado asume que la movilidad del gas es nula hasta la saturación de gas crítica y que esta fase empieza a ganar movilidad progresivamente partiendo de una probabilidad relativa de cero. En el gráfico de la derecha, el criterio es igual hasta la saturación de gas crítica, pero se asume que cuando el gas se hace móvil, ya tiene una capacidad de flujo no nula. Esta segunda alternativa permite respetar los valores que calcula el laboratorio a partir de la saturación de gas crítica, cosa que no podemos hacer en el gráfico de la izquierda. En realidad, cualquiera de estas opciones incorpora una contradicción insalvable. En el primer caso, cabe preguntar, ¿cómo es que crece la saturación de gas si esta fase no tiene movilidad hasta superar la saturación de gas crítica? O sea, ¿cómo es que logra entrar el gas a una muestra que no permite movilizar esta fase? El segundo caso es más complejo. La pregunta es, ¿cómo es que el gas gana movilidad en forma instantánea? Pero esto podría justificarse diciendo que aunque el gas tenía movilidad, esta fase no se producía por el extremo o no llegaba a producirse en el extremo de producción. Pero en este caso el problema es que estamos graficando saturaciones medias en un eje dedicado a cuantificar saturaciones puntuales. En consecuencia, como conclusiones y comentarios hasta este punto podemos decir que ninguna de las dos soluciones de la transparencia anterior es correcta. En realidad, el problema radica en el propio concepto de probabilidad relativa. Las curvas de probabilidad relativa se definen solo para saturaciones puntuales. Eso es la teoría de avance frontal tal como se desarrolló y se sigue aplicando actualmente. Pero estas curvas se usan para modelar sistemas discretos, no puntuales, con saturaciones medias. Y la saturación de gas crítica es un valor medio. No puede introducirse en una curva de saturaciones puntuales. Además, y muy importante, no existe la saturación de gas crítica puntual. Si existiera, como ya analizamos, la saturación de gas no podría crecer. ¿Cuál es entonces la solución? Bueno, en alguna medida es la que se usa toda vez que se emplean las curvas de probabilidad relativa para modelar sistemas discretos. En todos los casos, cada autor elige la opción que cree más adecuada. Pero siempre, absolutamente siempre, se trata de un parche matemático empleado para modelar una realidad física completamente diferente.